La meditación de esta tarde la encontramos en el Salmo 125 del 1 al 2 y la he titulado de esa manera, así como ven en la pantalla, La fe nos mantiene en pie. Y déjenme leer primeramente los dos versículos en los cuales vamos a basar esta meditación, que como les dije la encontramos en el Salmo 125, 1 y 2. Dice así: los que confían en el Señor son como el monte Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodea las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, desde ahora y para siempre. Los que creemos en Cristo, sabemos que la fe nos mantiene en pie, como he titulado esta meditación. La fe nos mantiene en pie, porque la seguridad espiritual y la estabilidad nos pertenecen a nosotros, que podemos caminar en fe todos los días. El autor del Salmo que leímos hace una comparación entre quien tiene confianza en el Señor y la ciudad de Jerusalén que están viendo en esta imagen. Esta imagen que encontré en el internet nos puede mostrar o nos muestra un poquito acerca de lo que dice este salmo. Si ustedes se fijan al centro, bueno, lo que más llama la atención de esta imagen es precisamente el templo, donde estaba el templo de Jerusalén, que es donde está esa cúpula dorada, que bueno, que en realidad el día de hoy, esta es una foto de nuestros días, digamos. En realidad esa parte de la ciudad pertenece a los musulmanes. Entonces esa cúpula dorada es un santuario musulmán. Pero allí estaba el templo de Jerusalén, el último templo que fue el templo del rey, el que construyó el rey Herodes, estaba justamente en ese lugar. Pero podemos ver toda la ciudad alrededor, que bueno, si ustedes echan un vistazo también está llena de mezquitas, pero la ciudad está dividida entre la parte musulmana y la parte judía. Pero bueno, lo que quiero mostrarles aquí en esta imagen es básicamente que la ciudad literalmente está rodeada por montañas. No solo que está rodeada por las montañas que podemos ver a lo lejos, sino que la misma ciudad está hecha sobre la montaña. Entonces, lo que nos dice el Salmo precisamente es esto, que es una montaña rodeada de montañas. La ciudad de Jerusalén estaba precisamente en esta zona, en este lugar, para estar firmemente establecida y que no pudiera ser sacudida por sus enemigos. Por un lado, el terreno sobre el que se construyó la ciudad de Jerusalén se extiende hasta las profundidades del suelo, es decir, el terreno es un terreno sólido, rocoso. Pero además la ciudad, como ya vemos en la imagen, está rodeada de una serie de montañas y bueno, en el tiempo antiguo, la ciudad estaba rodeada por murallas. De hecho, podemos ver una parte de la muralla en la parte más hacia adelante de la imagen. Todavía existe esa muralla rodeando parte de la ciudad. Pero aún más, Jerusalén era el hogar del templo sagrado de Jehová y del trono de David. Recuerden que podemos decir que hubo 3 templos, el que se construyó cuando estaba el rey Salomón, que fue el primer templo, el que tuvo mayor gloria, el que estuvo más hermoso, pero también después del regreso de la cautividad se construyó el templo, el que llaman el templo de Zorobabel, y después se construyó nuevamente el templo, se reconstruyó el templo de el que llaman el templo de Herodes, que es el que existía cuando Jesucristo vivió en la tierra. Pero después este templo fue destruido y finalmente lo que queda son solamente algunas paredes de ese templo antiguo. Ahora, lo que estamos diciendo es que la ciudad de Jerusalén, por tener el templo y por haber tenido el trono de David, la ciudad de Jerusalén era el lugar en donde literalmente habitaba la gloria de Dios en el templo y su autoridad representada en el trono de David. Ahora es importante hacer notar que el escritor del Salmo no nos dice, recalco que no nos dice, que el pueblo de Dios debería de ser como el monte de Sión. Eso es lo que no nos dice. Lo que sí nos dice el autor es que el pueblo de Dios es como el monte de Sión. O sea, lo está diciendo en algo, una frase positivamente. Ahora, el versículo 2 nos dice así:
como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo, perdón, desde ahora y para siempre. Es lo que nos dice el versículo 2. Lo repito, como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Lo está diciendo no como que debería de ser algo, como algo que debería ser, sino algo que es. Es por eso que estoy diciendo que el escritor no nos dice que el pueblo de Dios debería de ser como el monte de Sión, sino que es como el monte de Sión. Podríamos decir entonces, dada esta comparación, que nosotros, como creyentes en Jesucristo, estamos construidos sobre roca sólida, la roca sólida que es Jesucristo. Fíjense lo que nos dice 1 Corintios 3:11, nos habla básicamente de que Jesucristo es nuestro fundamento. Dice, porque nadie puede poner un fundamento diferente del que ya está puesto, que es Jesucristo. Y nos está hablando un fundamento para nuestra creencia, un fundamento para nuestra vida. Jesucristo habita dentro de nosotros cuando creemos en Él, cuando confiamos en Él, habita dentro de nosotros y nos rodea literalmente con su protección y su misericordia. Si hemos fundamentado nuestra fe en Jesucristo y en su obra, entonces no seremos conmovidos, no vamos a movernos. El apóstol Pablo, cuando estuvo bajo la amenaza y la advertencia de que iba a ser llevado a Jerusalén para sufrir tribulaciones y prisiones, puesto que tenía su fe puesta en la roca, que es Jesucristo, pudo decir lo siguiente. Fíjense lo que dijo el apóstol Pablo. Está narrado en Hechos 20:24, que nos dice así. El apóstol Pablo hablando dijo, no me importa cuánto haya de sufrir, ni trato de salvar mi vida. Lo único que me importa es terminar con gozo mi carrera y la tarea que me señaló el Señor Jesús, que es dar testimonio del inmenso amor de Dios. Él sabía que si iba a Jerusalén, lo iban a matar. De hecho, en ese capítulo se narra cómo él se despide de la gente que está a su alrededor y él mismo les dice, ustedes ni siquiera me van a volver a ver, porque él sabía que iba a Jerusalén, que iba a ser encarcelado, que iba a ser maltratado y que finalmente, dada la persecución de los judíos, iba a ser muerto. En otras palabras, con lo que está diciendo el apóstol Pablo con estos versículos es que ninguna de estas cosas le conmovía, nada de eso, ni siquiera el sufrimiento, ni siquiera el hecho de tener que salvar su vida podía removerle. Dice, porque estoy parado sobre la roca que es Jesucristo y ni aún la propia muerte me puede remover de allí. Esta es nuestra posición como cristianos. Tenemos y debemos tener una posición firme como la del apóstol Pablo. De hecho, nuestra posición es maravillosa porque estamos firmes, parados en la gracia de Dios. Eso es lo que nos dice el versículo que está ahí en sus pantallas. Romanos 5:2 nos dice, también por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios. ¿Recuerdan lo que estábamos viendo el domingo pasado de lo que hablábamos acerca de alcanzar la gloria de Dios en su segunda venida? Allí nos mantenemos firmes, no solo en esa esperanza de nuestro destino final, sino el día de hoy nos mantenemos firmes en la gracia de Jesucristo. Y en esa gracia nos podemos mantener parados. Nos mantenemos parados en las firmes promesas de la palabra de Dios. Es Dios en realidad quien nos permite permanecer firmes. ¿Y porque lo hace? Podemos ahora realizar el trabajo que Él quiere que hagamos y vivir para su gloria y vivir debajo de su voluntad. Cuando comenzamos, hermanos, a confiar en nosotros mismos o en otras personas o en otras cosas y pasamos por alto al Señor, entonces es allí donde comenzamos a vacilar, a tropezar y a caer. Si estás preocupado por algo, si empiezas como a sentirte que se te está moviendo el piso, como a veces decimos, es porque no nos estamos parando sobre la roca firme que es Jesucristo. No estamos fundamentados en su gracia. Y la palabra de Dios nos anima a volver a eso. Por eso, cuando oramos, y precisamente por eso es importante para una reunión como esta en la que nos hemos reunido a orar, cuando oramos necesitamos recordar estas verdades.
¿Cuáles son estas verdades? Que estamos firmes por el Señor, porque su palabra, sus promesas, su voluntad y su gracia son seguras e inamovibles. Todo eso es que no se puede mover porque Dios es inmutable. Él no va a cambiar. Podemos decir con toda seguridad entonces que Jesucristo es nuestra roca. Y cuando nos acercamos a Dios en oración, fíjense lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo es renunciar a confiar en cualquier otra cosa, incluyéndonos a nosotros mismos, a nuestras propias fuerzas, y lo que estamos haciendo es una decisión consciente de confiar en Él. Si usted se acerca en oración a Dios, lo que está diciendo es Señor, yo quiero confiar en ti. Hoy y todos los días al estar orando, yo te animo a que recuerdes lo que dice el Salmo 125. Lo vuelvo a leer, dice así: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido, que permanecerá para siempre. Como rodean las colinas a Jerusalén, así rodea el Señor a su pueblo desde ahora y para siempre. Hermanos, cuando confiamos en el Señor, sabemos que Él tiene cuidado de nosotros, que su gracia en Jesucristo nos rodea como esas montañas a nuestro alrededor y nos podemos mantener firmes en nuestro caminar diario en el Señor con todos los desafíos y las dificultades que esta vida nos puede presentar. Así que al acercarnos en oración en esta hora, pensemos en este salmo. Pensemos que nos dice que los que confían en el Señor están rodeados por Él.